Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado sus buenas vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy, como una demostración más de cómo la geopolítica global se ha desplazado hacia el lejano oriente, algo que para nosotros ya, y los que siguen dossier, ya es un lugar común, ahora nada menos que Alemania es la que busca contactos con la República Popular de China, ¿no? Ese gigante imparable que además vuelve a ser noticia por el hecho de que en el mar del sur de la China hay no solo islas que se disputan varias naciones, vean lo que es el mar del sur de la China, ¿no? Esto involucra desde Borneo hasta Filipinas, entra a China nacionalista en el paquete, Vietnam. Es una zona bastante fluida para los roces en áreas de influencia y pretensiones. Y por lo demás, hay menos que islas, ¿no? Pequeños islotes que aparecen apenas como circulitos, como estos que están aquí, otros que están más al sur, que son algo más que bancos de arena para algunos, pero que son islotes que representan soberanía para China y que además se ha encargado de transformar estas afloraciones, a veces rocosas, en verdaderas islas, y ya lo hemos mostrado, incluso con pistas de aterrizaje. Esto pone a reaccionar a todos los países involucrados en el área. Ahora, China, como potencia mundial imparable que es, hace lo que le da la gana. Esa es la realpolitik. ¿Que la gente reacciona? Sí, reaccionan. Pero veamos cómo van los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto supone también darle un interés especial a las relaciones internacionales. Vean quiénes están ahora reuniéndose, ¿no? Angela Merkel con las autoridades de China continental. Después del himno alemán, el Deutschland, Deutschland über alles en el Gran Salón del Pueblo, el mayor salón del mundo techado. La gran marcha El Oriente es rojo para recibirla en la alfombra del mismo color. 欢迎仪式后，两国总理举行会谈。李克强表示，中方愿同德方增进政治互信，加快发展战略对接。No es común en la cultura china que alguien acerque una mano así a la cara del interlocutor, pero bueno, ella fue muy expresiva. Li Keqiang recibió a la canciller alemana con honores militares en Beijing, ceremonia en el Gran Salón del Pueblo, ya lo vimos. La canciller alemana viajó con 6 ministros, entre ellos el de Exterior, Frank-Walter Steinmeier, el de Finanzas, Wolfgang Schäuble, así como varios secretarios de Estado, y las conversaciones entre ambos gabinetes se celebran cada 2 años. El diálogo se centra en la crisis internacional, la ampliación de las relaciones económicas, la pelea entre China y Europa por la clasificación como economía de mercado y el mayor control legal de parte de organismos cercanos al gobierno de China, en lo que también perjudica el trabajo de las fundaciones partidarias alemanas. Tras las conversaciones se firmarán una veintena de acuerdos de cooperación en materia política y económica. Afirmó Angela Merkel, un marco legal para las empresas tiene que ser pensado de tal forma que las firmas extranjeras tengan los mismos derechos y privilegios que las compañías locales. Por ejemplo, en lo que concierne a ofertas públicas, la protección efectiva de las marcas, las patentes y los datos, afirmó Merkel, durante una potencia, la potencia que hizo en una de las grandes universidades de Beijing, y lo hizo el domingo, ¿no? Pese a que China ha dicho varias veces que va a incrementar el acceso de las empresas extranjeras a sus mercados y que va a implementar también reformas para impulsar a la economía del país, sus críticos siguen acusándola de no cumplir con esa agenda y de crear cada vez nuevos reglamentos que restringen aún más el acceso al mercado chino. La canciller llegó el domingo con una gran delegación económica a una visita de 3 días y la segunda escala de su gira será el martes, la ciudad de Shenyang, al noreste de China. 广泛开展智能制造、第三方市场等合作，加强人文交往，使德中合作全面向前发展。
China, por su parte, ha pedido a Alemania impulsar la cooperación y ampliar nexos. Al reunirse en la capital con Merkel, quien realiza su noveno viaje oficial a China, en esta ocasión, en la víspera, Li expresó su seguridad en el futuro de los vínculos entre ambos territorios. En el Palacio de Verano, en la periferia de Beijing, el primer ministro chino celebró los avances de los lazos bilaterales y llamó a los dos países a utilizar la innovación para ampliar sus intereses en común y para crear nuevos ámbitos de reciprocidad. Por supuesto que, como han visto, comienzan las empresas conjuntas a trabajar, también ahora. Las empresas chinas entran en el mercado alemán y hay, por supuesto, empresas conjuntas requeridas. Faltan más. La pregunta que surge de repente, ¿podríamos también ser diferentes en China? ¿Y qué perspectivas tenemos para coincidir? Entiendo su pregunta con respecto a los bancos, pero aquí vamos a ver muy fuertemente la reciprocidad de acceso en ambas áreas, en las zonas de China y en las de Alemania en general. El primer ministro Li Keqiang dijo a su vez: en línea con sus sugerencias, los servicios competentes sobre este tema deben discutir cómo resolver el problema de la igualdad de trato en las inversiones y en las compañías que quieren actuar en nuestros respectivos. Li elogió los avances de los lazos bilaterales y enfatizó que ambos países deben utilizar la innovación para ampliar sus intereses en común y crear nuevos ámbitos de cooperación. China está lista para intercambiar puntos de vista en la próxima reunión con Alemania sobre integración del proyecto Hecho en China 2025, con la estrategia alemana Industria 4.0 y la cooperación bilateral en los mercados de terceros, la manufactura inteligente, la innovación y la iniciativa empresarial, enfatizó Li. China dio la bienvenida a más inversión de Alemania y de otros países, añadió el presidente. El primer ministro también pidió a los dos países ampliar la comunicación y la colaboración en el grupo de los G20 para promover el crecimiento económico mundial, salvaguardar la paz y la estabilidad mundial. Como un importante mecanismo entre los dos países, las consultas intergubernamentales han promovido el desarrollo integral de la cooperación bilateral en diversos ámbitos, enfatizaron tanto Li como Merkel. La canciller dijo que Alemania está dispuesta a trabajar con China para implementar el programa de acción para la cooperación China-Alemania, dado a conocer tras la tercera ronda de consultas intergubernamentales realizada en Alemania en 2014. Eso fue la tercera, ahora van por la octava, ¿no? Y para celebrar una exitosa cuarta ronda de consultas en Beijing. Hoy, con anterioridad, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, para discutir asuntos de mutuo interés. Y, por supuesto, las relaciones están muy bien. Las imágenes tranquilas, habituales. Xi Jinping, en la mejor de sus sonrisas, expresó la bienvenida a Merkel y también felicitó la ocasión de la cuarta ronda de negociaciones. El primer ministro chino Li Keqiang también sostuvo conversaciones con Merkel y dos dirigentes patrocinaron conjuntamente la cuarta ronda de negociaciones entre los gobiernos de China y de Alemania. También tuvo lugar este lunes en Beijing la octava edición del Foro de Cooperación de Economía y Tecnología entre China y Alemania, con 96 proyectos de cooperación firmados y con un valor total de más de 15.000 millones de dólares. Por su parte, Merkel afirmó que ambos países deben esforzarse para consolidar la confianza. Meng Jianzhou visitó a la Secretaría de Justicia de Estados Unidos, secretario del Comité de Asuntos Políticos Legales del Comité Central del Partido Comunista de China. Visitó a la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, quien llegó a China, como acabamos de ver, para participar en el segundo diálogo de alto nivel sobre la lucha conjunta sino-estadounidense contra los delitos cibernéticos y asuntos relacionados con Beijing. Meng transmitió sus condolencias al presidente estadounidense Barack Obama por el tiroteo mortal ocurrido el domingo en Orlando, en Florida, y condenó fuertemente la atrocidad de dicho ataque.
Min expresó que China se opone determinadamente a las acciones terroristas de cualquier tipo y en cuanto a la lucha contra el terrorismo, el pueblo chino, dijo, está junto al pueblo estadounidense y quiere profundizar aún más la cooperación antiterrorista y la seguridad cibernética con miras a salvaguardar la seguridad de ambos pueblos. Por lo demás, el vocero de la Cancillería dijo en la rueda de prensa de hoy que suelen ser múltiples cuando la cosa es importante, ¿no? La reunión de hoy tiene como objetivo revisar y reasumir el desarrollo y la experiencia de las relaciones de diálogo entre China y la ASEAN, prever la evolución futura de ambos lados y prepararse de antemano para la cumbre conmemorativa del 25º aniversario de las relaciones de diálogo entre la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y China, que se celebrará en septiembre. China espera intercambiar opiniones en profundidad con los Estados miembros de la ASEAN en cuestiones como la relación entre China, la conducta en el mar del sur de China, y este es un tema de nunca acabar, ¿no? El asunto del mar meridional de China con la ASEAN, muy importante en la próxima reunión, y la reunión tiene como objetivo revisar y resumir el desarrollo y experiencias de relaciones entre el diálogo de China y ASEAN. El hecho es que el mar del sur de China sigue siendo un territorio en disputa. Y esto tiene que ver con Filipinas, tiene que ver con numerosas naciones interesadas en esto. Esto es un ejemplo. China advierte contra acciones provocadoras después que filipinos visitaron la isla de bancos de arena de Scarborough Shoal. China reclamó la mayor parte del mar del sur de la China, incluyendo el banco de arena de Scarborough. Y se han dado varias escaramuzas entre diferentes calibres de naves patrulleras, ¿no? La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lu Kuang, reiteró la alegación de China sobre las islas. Ustedes saben bien que hemos declarado muchas veces que Scarborough Shoal es territorio de China e instan a la parte filipina a respetar la soberanía china y no llevar a cabo acciones de provocación. China pide una vez más a Filipinas detener las provocaciones en el mar del sur de la China. Aquí veíamos guardacostas de China rodeando a las pequeñas embarcaciones de Filipinas y queríamos enviar un mensaje claro, no solo a China, sino a todo el mundo. Los filipinos estamos dispuestos a luchar por nuestras reivindicaciones territoriales y nuestra soberanía. Scarborough Shoal es un afloramiento, un banco de arena gigantesco, y sobre estos China suele fabricar islas, ¿no? Así que los guardacostas de China impiden manifestar a los nacionalistas filipinos. Corea del Sur. Park Geun-hye, la presidenta. 비핵화 없는 대화 제의는 국면 전환을 위한 기만일. Hacer que la oferta de diálogo sin ninguna etapa de desnuclearización sea solemne es un engaño y está destinado a cambiar la situación porque se ven presionados en virtud de las sanciones. Solo da desnuclearización. Seúl no acepta diálogos con Pyongyang si no hay desnuclearización. Creo que la Asamblea Nacional de los 20 trabajará en conjunto para hacer que Corea del Norte abandone su programa nuclear y salir así del aislamiento y el bloqueo y abrir el camino para el sur y el norte para disfrutar de una vida más pacífica y próspera. Estas afirmaciones de Park tienen lugar mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha anunciado en la misma jornada del lunes en Moscú que Seúl pide desnuclearización de la península coreana y rechaza el estatus nuclear autoproclamado de Corea del Norte. Esto es Pakistán, Lahore, la capital. El presidente del DPC, Maula Salman-ul Haq, dice: el ataque con drones en Baluchistán es un ataque contra Pakistán. Este paso estadounidense es como apuñalar a un amigo en la espalda. Han arruinado la paz. Para el restablecimiento de la paz, las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN deben salir inmediatamente de Afganistán. Ningún ataque sería aceptable en la seguridad y soberanía de Pakistán. ¿Aceptarían ustedes eso? Obama, presidente, ¿aceptaría usted eso? Para continuar, los ataques aéreos son una agresión abierta.
La dirección política y civil de Pakistán está en contra de todo esto y adoptaremos políticas valientes. Y luego, el presidente del DPC, Maulana Zami-ul Haq, dice: después de esto, una campaña en todo el país se iniciará e incluirá marchas. Vamos a ir hasta las fronteras. A través de nuestra campaña pacífica vamos a obligar al gobierno a revisar sus políticas. La campaña islamista contra los ataques con aviones no tripulados en Pakistán ha sido directa en ataque a Estados Unidos. La celebración de una reunión pública de alrededor de 1 millar de partidarios en la ciudad oriental de Lahore y el presidente del Consejo de Defensa de Pakistán, Maulana Zami-ul Haq, leyó esta resolución en la que la multitud de partidarios aprobaron a mano alzada su contenido. Su discurso público se produjo en un momento de tensas relaciones después que aviones no tripulados estadounidenses volaron sin permiso en el oeste de Pakistán y mataron al líder talibán afgano Mullah Akhtar Mansur el mes pasado. También el ataque con drones en Baluchistán es un ataque contra Pakistán. A este paso Estados Unidos apuñala a un amigo por la espalda. Se ha arruinado la paz, dijeron. Y el restablecimiento de la paz con las fuerzas de los Estados Unidos y la OTAN, todas deben salir de Afganistán. No queremos más fuerzas de Estados Unidos ni de la OTAN. ¿Qué ataque sería aceptable en la seguridad y soberanía de Pakistán? ¿Aceptarían ustedes algo como esto? Y las amenazas del presidente Obama para continuar los ataques aéreos son una agresión abierta. La dirección política y civil de Pakistán, mediante la adopción de políticas valientes, debe plantear esta cuestión en todos los foros internacionales. Y el Tribunal Supremo también debe tomar nota de este asunto, dijo Haq. ...24 soldados pakistaníes fueron asesinados por drones estadounidenses en la frontera con Afganistán. Y al sur de Mosul, en Irak, son estas imágenes. Tropas de Irak recorren la capturada villa en un avance contra el Estado Islámico. Vean el tamaño de estos morteros. El ejército iraquí arrebata una aldea al Estado Islámico cerca de Mosul y le causa no menos de 25 bajas. El ejército iraquí ha arrebatado al grupo terrorista Estado Islámico una importante localidad. Poco después, inició una ofensiva para hacerse con el control de varias aldeas situadas al sur de Mosul, en el norte de Irak, informó un comunicado militar. El coronel Sabri explicó que la operación cuenta con la participación del ejército kurdo Peshmerga y la milicia suní, multitud de los clanes, así como con la cobertura aérea de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. La localidad recuperada, añadió el coronel Sabri, está situada en el municipio de Al-Qariya y Al-Qayari, próxima a la ciudad homónima, y es una estrategia importante. Son los resultados de los bombardeos a la distancia. Una brigada de tanques blindados cercó a Yared Jabbar y luego las tropas irrumpieron en la aldea donde las operaciones causaron la muerte a 25 yihadistas. Beirut, Líbano. El Banco Blon. Atentado en Beirut. Susto, venganza o maniobra incriminatoria, dice Prensa Latina. A juzgar por datos de fuentes policiales y médicas, la detonación de una bomba en un inicio se creyó que era un carro bomba junto a una sede del Banco Blon en el distrito Bernoun de Beirut. Fue más bien un tenebroso susto, pues solo ocasionó heridas leves a 2 guardias de seguridad de esta entidad. Los daños materiales resultan aún invaluables, tomando en cuenta la destrucción de gigantescas fachadas y ventanales de vidrio en la sede bancaria, afectando estructuras de edificios colindantes y destrozos a automóviles estacionados en el lugar de la explosión. Peritos de las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior, Nuhad Mayuk, indicaron que la carga explosiva pesaba entre 3 y 5 kilogramos y estaba oculta en una maleta entre arbustos. Luego en Beirut, el ministro de Finanzas libanés, Ali Hassan Jalil, decía: el primer ministro libanés, Taman Salam, ha condenado el comienzo de la reunión el ataque con bomba contra la sede del Banco Blon en Beirut y lo describió como un delito de terrorismo que tiene como objetivo lograr
la desestabilización económica. Pero el ministro Salam también confirmó que condena la acción y esto equivalía a violar la seguridad nacional del Líbano, ya que el sector bancario es el motor fundamental del ciclo económico nacional y una fundación entre las instituciones del Estado que pretenden paralizar. Los participantes examinaron la situación de la banca en el país, lo que confirma la confianza en las medidas del Banco Central tomadas a nivel local e internacional para preservar el sector financiero libanés, aumentar su inmunidad y confirmar la credibilidad financiera del sistema bancario del Líbano. El sistema fallido, una poderosa bomba en Beirut, daña oficinas de uno de los mayores bancos del Líbano. La explosión ocurrió pocos minutos después de que los habitantes se sentaran a la mesa para conmemorar el Iftar, la cena que corta el ayuno diario para los musulmanes practicantes en el mes sagrado de Ramadán, cuando las calles de áreas predominantemente islámicas como Verdún suelen estar vacías. En los últimos años, en el Líbano, se han registrado consecuencias violentas de la guerra civil en la vecina Siria y las autoridades libanesas han estado en alerta alta y han intensificado la seguridad. Esto es Ovacik en Turquía. 9 heridos en un atentado con coche bomba al este de Turquía llegan a este hospital. Coche bomba estallado sobre el mediodía cerca de las viviendas de los funcionarios que trabajaban en el Palacio de Justicia de Ovacik, una localidad de la provincia de Tunceli. La explosión causó un incendio en las viviendas y numerosos camiones de bomberos y ambulancias acudieron al lugar. Todos los heridos han sido hospitalizados, como vemos, y según las primeras informaciones, 3 de ellos, por lo menos, estarían en estado crítico. En los últimos meses, Turquía ha sido escenario de numerosos atentados con coche bomba reivindicados por los grupos armados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y los Halcones de la Libertad de Kurdistán, el TAK. Esta última organización se responsabilizó de un atentado suicida con coche bomba cometido el martes en Estambul contra un autobús policial. Demostramos, recuerdan ustedes, y eso causó 36 muertos. Ciudad del Vaticano, el Papa declaraba hoy, condenó el uso del hambre como una herramienta de guerra y lamentó el hecho de que fuera más fácil mover armas a través de las fronteras que la ayuda necesaria para mantener a los civiles con vida. Sumo Pontífice ordenó devolver una donación de 16,6 millones de pesos argentinos, cerca de $1.200.000, realizada por el gobierno argentino a Escolas Ocurrentes, fundación impulsada por el Papa. La naturalización de la miseria. Es decir, poco a poco nos volvemos inmunes a las tragedias ajenas y las evaluamos como algo natural. Son tantas las imágenes que nos invaden que vemos el dolor, pero no lo tocamos. Sentimos el llanto. Damos de inmediato un pase a los colegas del Departamento de Prensa de Venezolana de Televisión. Adelante, compañeros. Agradecemos al profesor Walter Martínez. En estos momentos hacemos un contacto con nuestra compañera Ana Gabriela López, quien se encuentra en República Dominicana para darnos detalles sobre el desarrollo de la jornada de la OEA que se lleva a cabo en ese país. Buenas noches, Ana, te escuchamos. Amigos de Venezolana de Televisión, continuamos en Santo Domingo, en la República Dominicana, dándole cobertura a todas las incidencias de este 46º periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En estos momentos nos acompañan los miembros del Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, toda vez que se ha filtrado un documento que sería supuestamente mañana difundido por el Departamento de Estado en torno al caso venezolano. Vamos a conversar con uno de sus voceros, el señor Felvio Rodríguez. ¿Qué encontraron ustedes en este documento? Sí, el Comité de Solidaridad con la Revolución Venezolana Bolivariana, en el marco de nuestros estudios y análisis para responder las agresiones que se ciernen contra la gloriosa revolución venezolana, bolivariana, chavista, hemos encontrado un documento que, de ser cierto lo que dice aquí este documento, estaríamos frente
a un atentado mortal a la democracia venezolana. Este documento que no ha llegado propio de los sectores imperialistas que actúan dentro de la Organización de Estados Americanos, plantean desconocer el proceso democrático constitucional que preside el presidente Nicolás Maduro en la hermana República Venezolana. Pero nosotros, Comité de Dominicanos de Solidaridad con Venezuela, queremos denunciar ante el mundo, ante Latinoamérica sobre todo, que nuestra patria ha sido víctima 2 veces de las tropas interventoras norteamericanas de invasión, donde se violaron los derechos humanos y nuestra patria se convirtió en un río de sangre en 1916, que fue la primera intervención norteamericana. Pero también en 1965 las tropas invasoras norteamericanas invadieron y violaron los derechos de nuestro pueblo. Sobre todo, interrumpió el proceso de la Revolución de Abril, que pugnaba por establecer la democracia y la constitucionalidad, que fue violentada en 1963 por un golpe de Estado que la OEA apoyó. Y precisamente nosotros, que fuimos víctimas de esa invasión donde murieron miles y miles de dominicanos y se violentó la soberanía nacional, decimos que no vamos a permitir que la OEA, desde la República Dominicana, orqueste una intervención militar en las tierras de Bolívar. También tiene que ver con la historia y con la realidad contundente de la geopolítica y cómo se está moviendo. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y luego les contamos cómo está la realidad del Bravo Eco 11. Aquí hay un evento del que vale la pena referirnos y tiene que ver mucho con la situación internacional. La feria más importante que se ha hecho hasta ahora en Occidente en materia de venta de armamentos, la Eurosatory, la vitrina mundial del negocio de los perros de la guerra. Y un grupo de activistas llevando su mensaje de paz al Salón del Eurosatory de París, la gran vitrina mundial del negocio de la guerra, dicen que la grande cifra del tráfico de armas que mueve 1,7 billones de dólares anuales, los manifestantes han denunciado lo que consideran como una falacia: identificar armas con seguridad. Y aquí, disfrutando de los elementos, estaba desde las autoridades francesas, ministro de Defensa, hasta los que manifestaban afuera, aunque no fueron motivo de mucha cobertura por parte de los medios de comunicación, ¿no? Manifestante decía: lo importante para mí es que yo trabajo en zonas de conflicto y veo los problemas del armamento y veo los problemas de la falsa seguridad. La seguridad es importante y eso lo entiendo. Las personas necesitan sentirse seguros, pero hay otras formas de trabajar y trabajo con una gran cantidad de refugiados que sufren, que han perdido todo por causa de los armamentos. Entonces, la situación es diferente a la que nos plantean en estas ferias, donde se gastan miles de millones de dólares de los presupuestos que podrían ir a educación y a salubridad en nuevas compras de armamento. El mundo está sobrearmado, dicen aquí. Paren con esto. Esto es la muerte. La Eurosatory. Y luego, una muy... Como se ven, los pacifistas también estaban presentes en esta oportunidad.
Y ciertamente esto es muy importante para mí porque yo trabajo en zonas de conflicto en las que veo los problemas del armamento y veo los problemas de la falsa seguridad. La seguridad es importante y eso lo entiendo, pero las personas necesitan sentir seguros, las personas. Pero hay otras formas de trabajar y trabajo con gran cantidad de refugiados que sufren por causa de los armamentos, las cosas que se venden aquí. Así que hay alternativas y es necesario defender las alternativas. Bueno, protección ante la posibilidad de cualquier protesta que pudiera haber sobre tanta búsqueda de ventas de armamento. El mundo está superarmado, sobrearmado, mientras que la paz está subfinanciada, decía ahí esa tremenda pancarta frente a la gran feria del armamento. Bueno, en Ginebra, Suiza, Zaid al-Hussein, el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, decía: los países de Europa deben encontrar una manera de hacer frente a la crisis actual de la migración de manera consistente y de una manera que respete los derechos de las personas afectadas, incluso en el contexto del acuerdo de la Unión Europea-Turquía. Es enteramente posible crear una inmigración que funcione bien con sistemas de gobierno, incluso para un gran número de personas, si hay determinación justa y eficaz de las necesidades de la gente que quiere y necesita protección. La tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los desalojos forzosos, la destrucción de escuelas y barrios enteros no cesan. Los hospitales son bombardeados, al parecer deliberadamente, como ocurrió la semana pasada en Alepo. 3 centros médicos fueron golpeados en un solo día. Un centro pediátrico, además. Por segunda vez, las mujeres y las niñas en particular. Y las minorías son abusadas por fanáticos trenzados con un sadismo deshumanizante que forman parte, no puede formar parte de ninguna religión. Las Naciones Unidas, reunidas aquí en Suiza, critican la detención de migrantes en Europa también. Más de 1 millón de migrantes, muchos huyendo de la guerra en Siria, han llegado a Europa a través de Grecia en el último año. Y otros 150.000 han llegado, lo que en 2016 era un 38%, de ellos eran niños, según datos de la Agencia de Refugiados de la ONU. Peter Thompson, presidente de la 7ª Asamblea General de la ONU, decía: me aseguraré de que rendiré al final de mi mandato en la ONU cuentas sobre el progreso en todos los aspectos humanitarios y que no sea como un fracaso. Espero ser juzgado y que no resulte un fracaso. Luego dijo Fiji Peter Thompson, embajador presidente de la Asamblea General de la ONU: hemos sufrido un golpe terrible con lo que ocurrió en el último periodo, pero quiero ir demasiado antes de la Corte. Queremos que esto funcione, de acuerdo al secretariado, en beneficio de la paz, y queremos que esto sea una verdad, no una burla a nivel internacional. El embajador de Fiji será el nuevo presidente de la Asamblea General de la ONU, y la elección se decidió en una votación cerrada, en la que Thompson obtuvo 94 votos y derrotó a su contendiente, el chipriota Andreas Mavroyiannis, que obtuvo 90 de los 192 estados que participan en el seminario. Y aquí estamos en Atenas, en Policastro, en Grecia. El tremendo drama de los refugiados. Una directora del Servicio de Asilo de Grecia, María Stavropoulou, decía: con esta preinscripción esencialmente consiguen el acceso al procedimiento de asilo, lo que para muchos de ellos va a ser el primer paso, ya sea para la reubicación en otros Estados miembros o la reagrupación familiar, y por supuesto la solicitud de protección internacional en Grecia, o bien conseguirla en otro lugar. Luego la directora del Servicio de Asilo de Grecia, ante este drama humano que no termina, decía: esto es para la gente, es para que tengan una idea de lo que les viene en el futuro inmediato, después de haber tomado la decisión de venir como inmigrantes en esta oleada difícil de manejar en su conjunto. Es decir, la Grecia intensifica el proceso de asilo y evacúan los campamentos de inmigrantes. Decenas de inmigrantes en cola hasta el lunes en un campamento estatal en el lugar de ruinas de un antiguo aeropuerto en la capital griega, para preregistrarse para luego el procedimiento de asilo, el llamado proceso de preregistro financiado por la Comisión Europea.
De manera que ahora saben lo que tienen en el futuro inmediato, por lo tanto el nivel de frustración que esperamos baje. Ellos tendrán la sensación de que algo se estaba moviendo para ellos. Y también una opción para decidir lo que quieran hacer. Y recuerdo que algunas personas podrían querer realmente volverse a su país después que vieron lo que les costó este intento. Alrededor de 3.600 refugiados, inmigrantes, entre ellos muchos niños pequeños, viven actualmente en los edificios abandonados en el complejo de extensión o en las tiendas de campaña montadas entre las malas hierbas y en la maleza, improvisadas ciudades sin techo. Grupos de derechos humanos han descrito las condiciones allí y en otros campos griegos como no aptos para seres humanos. Las malas condiciones han provocado un aumento de las tensiones entre los inmigrantes, frecuentes peleas en las colas por los alimentos, y la violencia y la intensidad varía según cómo estén los ánimos. Las autoridades esperan que el proceso puesto en marcha recientemente aliviará de alguna manera un poco la tensión social que se ha generado en todos estos campamentos. El gobierno dice que hay más de 57.000 inmigrantes en la actualidad en suelo griego, que definitivamente no pueden con todos ellos. Lo que más sufren, si no se toman medidas, hasta ahora parecen que les ha dado prioridad al menos, son los niños. La situación es realmente dramática y no hay manera de preocuparse por eso si no es con los organismos internacionales. Los que dejaron todo pensando que iban a tener una oportunidad ahora se encuentran con esta triste y contundente realidad. Veamos las últimas imágenes que acabamos de recibir. Mientras este drama humano está en pleno desarrollo, la Europa, que más o menos vive bien, se preocupa por si el Reino Unido e Inglaterra va a salir o no de la Unión Europea, ¿no? El Brexit, la salida de los británicos. Christophe Barbier, analista político, director de redacción del Express, dice, creo que el Brexit es una buena cosa porque Europa está muerta. Francia necesita una Europa fuerte porque Francia no es capaz de cambiar. No podemos cambiarnos nosotros mismos para hacer las reformas sin Europa. Europa tiene que escribir las reglas y Francia tiene que obedecer las reglas. No necesitará una nueva Europa, por lo que necesitamos la Brexit. El Brexit será algo bueno para Francia, ¿no? Brexit se ha vuelto en el sinónimo del derecho a salir de la Unión Europea, ¿no? Este analista cree que será algo bueno para Francia. Los británicos votarán en el referéndum de junio 23 para decidir sobre la adhesión de su país, una decisión con implicaciones de largo alcance para la política, la economía, el comercio, la defensa y la inmigración de Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea. Ahora, fuera del Reino Unido, los franceses han demostrado sentimientos encontrados en la próxima votación y el papel futuro de Gran Bretaña en el bloque de los 28 miembros. Cabo Cañaveral, Delta 4, siendo despegado, es de uso militar, lleva un satélite, secretos clasificados. Estados Unidos lanza el cohete Delta 4 pesado con un satélite espía. La compañía estadounidense United Launch Alliance, ULA, realizó un exitoso lanzamiento de un cohete Delta 4. La empresa conjunta de los gigantescos aeroespaciales estadounidenses Lockheed Martin y Boeing, y el cohete despegó a las 17:51 GMT de la base especial de Cabo Cañaveral en Florida. El lanzamiento, programado inicialmente para el jueves, se pospuso hasta el sábado debido a las condiciones meteorológicas. Y el satélite a bordo del cohete, el NROL-37, es el 10º que se pone en órbita con ayuda del lanzador Delta 4 para la Oficina Nacional de Reconocimiento, una de las 5 grandes agencias de espionaje estadounidense. Lo que hace pensar que a lo mejor están tramando algo, porque cada vez que inician una campaña ponen más satélites de apoyo específico para determinada zona. Este no es un satélite de paz, ¿no? Esto lo suelen hacer antes de cualquier iniciativa militar o cuando las papas queman en alguna zona y necesitan inteligencia directa y propia por vía tiempo real, colocando en órbita nuevos satélites. La situación es
Bueno, aquí tenemos a Bernardo Álvarez, nuestro embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a escuchar sus contundentes declaraciones. Advierte que la ayuda humanitaria esconde un deseo intervencionista. Que hemos criticado porque ¿qué se esconde detrás de la situación humanitaria? Situación humanitaria se entiende internacionalmente cuando hay desastres naturales. Acabamos de tener uno recientemente en Ecuador, en donde un país como Venezuela fue uno de los países que más ayuda humanitaria dio, porque además tenemos unos equipos especializados para eso. México, todos los países colaboraron, los Estados Unidos colaboraron. Pero normalmente cuando se analiza el término de asistencia, de ayuda humanitaria, se hace en el marco de una apreciación política y normalmente esconde una situación de intervencionismo, o abierto o velado. Vean ustedes lo que pasó en los países del Medio Oriente, en donde la intervención internacional estuvo basada fundamentalmente en apreciaciones de crisis humanitaria. Bueno, y también tenemos declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, que también hoy se hacía eco de la situación internacional. Aquí la tenemos, a la joven y brillante canciller de la República Bolivariana de Venezuela. La situación internacional está por demás fluida, mientras Bernardo Álvarez Primero advierte... que nada, un saludo al presidente Nicolás Maduro, del pueblo de Venezuela. Este año se cumplieron 51 años de la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. Nosotros traemos el amor y la solidaridad del pueblo de Venezuela al pueblo dominicano, que es un pueblo hermano. Y con ellos nosotros decimos que no al intervencionismo de la OEA, no al intervencionismo de ningún país entre todos los entre todos los Estados miembros de esta organización. Hemos venido con la verdad de Venezuela, que es una verdad que se impone sobre cualquier pretensión imperial, sobre cualquier agresión mediática. Por ahí anda el secretario Luis Almagro. Bueno, el señor Luis Almagro es un promotor del golpe de Estado en Venezuela que pretende preconfigurar una situación de hecho para justificar la intervención. Nosotros sabemos que lo que él está invocando no tiene ni idea ni siquiera de lo que está diciendo. Se lo repetimos, tal cual como dice la norma, el artículo 20, que él pretende fraudulentamente invocar. En el caso de la ruptura grave del hilo constitucional que se dé, debe protegerse al gobierno. Bueno, en este caso, señor Almagro, le recuerdo, el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Si se diese una ruptura del orden constitucional, la protección inmediata debe ser a favor del gobierno de Venezuela, a favor del presidente Nicolás Maduro. Usted es un promotor del golpe de Estado en Venezuela y actúa a favor de los factores opositores que pretenden por la vía de la violencia derrocar a un gobierno constitucional. Este señor no sabe lo que está diciendo. Mire, vamos a recordar. Recientemente, hace apenas una semana, se aprobó por consenso en un Consejo Permanente convocado por Venezuela, se aprobó por consenso una declaración en apoyo al diálogo con absoluto respeto a la soberanía de Venezuela, en bienestar del pueblo de Venezuela, en reconocimiento expreso al gobierno constitucional de Venezuela. Esta declaración es completamente incompatible con lo que él pretende invocar. Le repito, el artículo que él está haciendo un uso fraudulento de ese artículo. No existe ruptura del orden constitucional en Venezuela. Una cosa es que él esté promoviendo un golpe de Estado en Venezuela con factores imperiales y con los factores locales de la oposición extremista en Venezuela, que, repito, pretenden por la vía de los hechos y de la violencia acceder al poder en Venezuela. Fíjense, hoy las fuerzas de la revolución, las fuerzas de la patria presentamos ante el Tribunal Supremo de Venezuela un recurso, una medida, un amparo constitucional cautelar justamente para proteger lo que se dio en este proceso, que es la etapa donde los ciudadanos autorizan a una organización política para que se active un mecanismo procedimental para activar el mecanismo de referendo revocatorio en Venezuela. Fue un fraude masivo a la voluntad de los ciudadanos. 31% de las firmas presentadas, dicho por la oposición venezolana, previamente auditadas por ellos, arrojaron un 31% de firmas fraudulentas, firmas defectuosas. 11.000 personas fallecidas aparecen firmando, personas con sentencia definitivamente firme en delitos graves como homicidio, terrorismo, violación, corrupción, aparecen también firmando.
¿Esto qué quiere decir? Esto demuestra un comportamiento y una voluntad fraudulenta por parte de las organizaciones políticas opositoras que pretenden, a sabiendas, porque lo saben desde el día número 1, de que este año no es posible realizar el referendo revocatorio, porque así está contemplado en las normas de Venezuela, a sabiendas de que este año no es posible realizar el referendo revocatorio, han montado un megafraude contra la voluntad de los ciudadanos, han montado un megafraude contra el poder electoral en Venezuela. En general, el comportamiento que está demostrando la oposición venezolana es consona con su historia, es consona con la historia fraudulenta, con la historia que busca y pretende derrocar al gobierno venezolano por cualquier vía no conforme con las leyes y la constitución de nuestro país. Eso debe conocerlo la comunidad internacional. La fecha que ellos debían iniciar para recoger firmas, que pudiese establecerse un cronograma a los efectos de activar el referendo revocatorio, debía ser el 11 de enero del año 2016, porque fue el 10 de enero de este año cuando se cumplió la mitad del mandato, y tal como lo reza el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al cumplirse la mitad del mandato es que puede iniciarse en estos procedimientos de recolección de firmas. De tal forma que la recolección de firmas que ellos han hecho es absolutamente extemporánea y hacen imposible, desde el punto de vista de las normas y desde el punto de vista de los hechos, hacen imposible la realización del referendo revocatorio durante este año. Nosotros llegamos como llegamos siempre, con la verdad del pueblo de Venezuela, con la fuerza espiritual de nuestros libertadores, de nuestro pueblo. Es un pueblo valiente, como es valiente también el presidente Maduro. Nosotros le decimos al secretario Almagro que cese el odio contra Venezuela, cese su campaña de hostigamiento que pretende la intervención de nuestro país. Él no es ni siquiera un funcionario válido, porque se ha completamente parcializado a favor de la oposición venezolana, a favor de la oposición golpista. Y nosotros llegamos con la verdad de Venezuela, y como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que cada país, miembro de esta organización, tire la primera piedra que no tenga y no confronte complejidades políticas, económicas, sociales, culturales en sus respectivas realidades. Los movimientos sociales conocen muy bien también la normativa, y la normativa es muy clara. Si ese señor, como en efecto lo está haciendo, no cumple con las obligaciones que están previstas para su actuación legítima, para su actuación legal, le corresponde un procedimiento, sin duda alguna, disciplinario. Bueno, contundentes declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Cerramos así nuestro dossier y les informo que el Bravo Eco 11 está navegando con mal picado, pero con muy buena marcha, rumbo al puerto francés de Le Havre. Y por lo demás, finaliza aquí nuestro dossier de hoy, muy nutrido, muy, como de costumbre, fuera de todo previsión, pero como no necesitamos teleprompter ni libreto, no hay problema. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.